Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a ver qué queso, qué variedad de queso sería la más recomendable para los niños. Los quesos, al igual que otros derivados lácteos o incluso la leche, podríamos decir que es un alimento muy conveniente o muy recomendado en el caso de las dietas infantiles por su aporte en proteínas, en calcio y además porque también se ha demostrado que la grasa láctea está relacionada inversamente con el aumento de peso. Es decir, podría tener incluso un efecto protector en el aumento de peso corporal en el caso de los niños. De ahí que se recomiende el consumo de lácteos enteros, incluido el queso, por supuesto, que se suele elaborar pues, con toda su grasa para que tenga mayor sabor y más beneficios. Muchas veces cuando pensamos en los quesos más apropiados para niños, solemos pensar en quesos blanditos, ¿no? Por ejemplo, en quesos fundidos, quesos en lonchas que nos permitan mezclarlos también con otros ingredientes. Cuidado, porque en estos casos no todo lo que parece queso realmente es queso y podríamos tener una sorpresa si no nos fijamos bien en la denominación del producto. Por ejemplo, es muy frecuente que el queso en lonchas, en lugar de poner queso o la variedad queso Gouda, por ejemplo, queso Abarti, ponga producto lácteo y realmente no aparezca esa palabra queso. A veces en el frontal puede aparecer especial para fundir. Eso ya nos tiene que hacer sospechar. En ese caso no serían buenos alimentos en la dieta infantil porque sería un alimento procesado realmente de dudosa calidad. Habría que mirar también el listado de ingredientes, pero suelen llevar pues, antiaglutinantes, antiapelmazantes y bastante variedad de aditivos para conseguir esa textura de queso sin el cuajado o sin la elaboración tradicional del queso, con lo cual uno menos en la lista, es decir, aquel especial para fundir que no sea elaborado directamente con el queso de la variedad correspondiente. Así que fijaros bien en las etiquetas. Dentro de la variedad de quesos que podemos encontrar, que es enorme, hay otro tipo de quesos que deberíamos limitar en el caso de los niños más pequeños por el riesgo microbiológico sobre todo, y serían aquellos quesos que no estén pasteurizados, que no estén tratados por calor. Generalmente ese tratamiento por calor se realiza en la leche y posteriormente se prepara el queso. Eso sería suficiente. Pero en este caso, bueno, pues podríamos tener quesos de variedades regionales, locales. Tienen que tener unas características especiales para que esté permitida su elaboración, pero no serían quesos adecuados para niños pequeños, para menores de 3 años, por ejemplo. En ese caso, mejor utilizar otras variedades de quesos que tengan ese tratamiento por calor para evitar esa posible, es rara, pero posible contaminación microbiológica que pueda afectar a los niños y no a los adultos porque son más pequeñitos y su sistema protector está menos desarrollado y por lo tanto les pueden afectar de una manera diferente. Con el resto de los quesos hay algunos quesos que causan rechazo, vamos a decir, a la mayoría de los niños, pero no a todos, que serían aquellos que llevan cultivos de hongos o de algún microorganismo. Por ejemplo, quesos azules, queso roquefort, cabrales, en algunos casos los quesos tipo francés cremosos como el brie o el camembert, que llevan una capita también exterior, así que es como más blandita, que también son microorganismos, son los que le dan el sabor, la textura, las características especiales a esos quesos. Yo os digo que no causan rechazo en todos los niños porque hay algunos que tienen un paladar bastante aficionado a los quesos curados e intensos de sabor desde el principio
y esos niños muchas veces disfrutan de estos quesos que son más cremosos, por ejemplo, en un bocadillo o en una tostada. Otro queso que tampoco suele gustar mucho, pero que sí estaría en este caso recomendado y sería conveniente para los niños, serían los quesos frescos. Los quesos frescos son los que no llevan nada de curación, tienen un tiempo de duración muy cortito, aunque actualmente se tiende a envasarlos en atmósfera protectora en versión individual, con lo cual se alarga mucho su tiempo de conservación. Podríamos decir que son como yogures, pero en formato queso, por la versión individual. En este caso la cantidad sería inferior a 50 gramos en los niños, y un quesito de esos de 50 gramos equivaldría a una ración diaria de lácteos por el aporte en calcio. El queso lo que hace es coagular las proteínas, principalmente la caseína de la leche, para obtener esa textura, y el subproducto, que es el suero que se extrae, se utiliza también para preparar otras variedades de queso, como por ejemplo el requesón, que también sería válido en el caso de las dietas infantiles. Generalmente el queso mejor aceptado por los niños suelen ser los quesos semicurados, frescos o semicurados. A partir de 15 días de curación ya se considera un queso blandito poco curado, para separarlo de los frescos que no llevan curación, y en ese caso a partir de ahí tendríamos toda la variedad hasta los quesos más curados. ¿De qué depende? Del gusto de los niños. A veces quesos muy intensos pueden gustar más o menos, sin embargo los quesos semicurados, por ejemplo, con un tiempo de maduración intermedio, o los quesos de pasta cocida como el Emmental, el Gouda, el propio Abarty, pueden gustar más a los niños. Los niños pequeños, los quesos de pasta cocida, tener cuidado porque pueden masticarse peor, son más gomosos, podríamos decir, en su textura, así como el queso curado o un queso semicurado podríamos deshacerlo con la lengua en el paladar. Un queso de pasta cocida nos va a resultar muy difícil y en ese caso podrían cascarse, romperse, y si los niños son pequeños y todavía no mastican muy bien, les cuesta un poquito, esos quesos no estarían recomendados. El queso podríamos empezar a introducirlo a partir del año, así como el yogur es el primer lácteo que se incluye a partir de los 9 meses, la leche de vaca no se recomienda introducirla antes del año y los quesos pasarían a ese mismo grupo con la leche de vaca, es decir, no deberíamos introducirlos antes del año de edad, donde ya los niños son capaces de sujetar, de masticar con más facilidad, siempre teniendo en cuenta el tipo, la variedad de queso que se ofrece en función de la capacidad que tienen los niños para poderlos masticar. En este caso, os digo, como la variedad de quesos es enorme, podemos elegir aquel que nos guste más en casa, que suele ser al que tienen acceso principalmente los niños. El queso es un alimento con un aporte de calcio buenísimo, de fósforo, y cuidado porque es un aporte alto de sal en la dieta. Cuanto más curado, más concentrada está la sal, ya que se reduce también la cantidad de agua que contiene ese queso. Pensaréis, ¿el agua no contiene queso? Bueno, porque se va deshidratando a medida que se va curando. De hecho, los quesos curados se suelen llamar quesos secos también, y a veces incluso se llegan a desmigar cuando los cortamos. Por eso, menor proporción de agua, mayor cantidad concentrada tendrían de sal y también de grasa. Ahí tendríamos, bueno, pues eso a tener en cuenta también cuando los introducimos en la dieta de los niños. Eso sí, el queso es un alimento que puede estar presente a diario en la dieta. Da muy buen resultado añadido en algunas recetas, por ejemplo en ensaladas con verduras para gratinarlas y que sean mejor aceptadas, y ahí tenemos ese toquecito especial que les podemos dar. Además, para las meriendas
o para los almuerzos en el colegio, ya que es muy fácil de transportar, es decir, nos da mucho juego en la dieta de los niños. Muchas veces, para ser conscientes, ¿no?, y educar también un poco el paladar de los niños, poner, por ejemplo, de merienda o de postre una bandejita con diferentes tipos o variedades de queso para probar un trocito de cada, puede también ayudarnos en esa educación nutricional, a detectar matices de sabor diferentes y a saber, mira, pues este queso que es más cremoso, es más suave de sabor, este, claro, mira qué curado está. Bueno, pues al final de todo hay que aprender, y en este caso también se puede aprender de diferentes variedades de queso, que se me ocurre, bueno, casi hasta que aprendamos geografía a base de consumo de quesos, que es un queso francés, uno italiano, uno español, uno griego, es decir, podemos tener quesos de diferentes variedades que nos ayudan a jugar un poquito también a la hora de comer, que eso siempre me recuerda eso de que con la comida no se juega, vamos a desterrarlo, no se juega para desperdiciarla, pero sí se juega para fomentar el consumo de alimentos frescos, naturales y saludables, y en ese caso el juego tiene muchos beneficios: jugar con colores, con texturas, con sabores, con el origen, como os acabo de decir, de los diferentes quesos. Puede resultar muy entretenido y muy satisfactorio a la hora de compartir en familia ese plato o esas comidas, independientemente del alimento del que se trate. Una forma distendida de educación nutricional. Así que espero que la pongáis también en práctica. Y por supuesto que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal. Quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.